Ok, ya como último agregado, quisiera crear una animación loading. Puede usarse una imagen. En este caso yo usé una animación usando JavaScript. Perdón, usando CSS. Se puede hacer con JavaScript, pero yo usé CSS. Vamos a tener varios archivos. Un servicio loading que se va a encargar de interceptar. El que se va a encargar de iniciar y detener el servicio. Este va a ser utilizado por el interceptor y también va a ser utilizado, puede ser que por la planilla. Vamos a ver cómo nos va. Luego el CSS, vamos a crear el archivo CSS. También esto puede haberse usado una imagen animada, ¿verdad? Después el loading componente S. Bueno, ahí simplemente inyectamos el servicio loading y el HTML, creamos la plantilla muy pequeña, ¿verdad? El HTML que se necesita y el interceptor. ¿Ok? Generamos el interceptor. Entonces vamos a hacer esto. Lo primero que voy a hacer es crear los archivos que necesito para ya tenerlos ahí listos, ¿verdad? Entonces voy a detener y después no, voy a hacer otro. ¿Ah? Ok, cd frontend. Ok, lo primero que voy a crear es el interceptor. Generate interceptor. Y si es un interceptor, loading. Perfecto, ahí está. Él me pone no sé si pre o post fijo de service, entonces ahí es loading service, post fijo. Ok, y después de eso el componente, vamos a generar el componente ng generate component, loading components, que ahí está, entonces el componente. Y nos falta, vamos a ver el archivo de texto, el componente, el interceptor, el servicio. Ok, vamos a generar el servicio. ng el loading service. Entonces share service loading service. Ok, ya tenemos generados los archivos. Entonces generé en helpers un interceptor loading, un interceptor, luego un componente loading component y también un loading service. Ok, dentro de share services. Ok, listo. Ok, ya tenemos los archivos. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ver, es esto de acá, que será crear el servicio. Ok, entonces voy a marcarlo como hecho. Abrimos el archivo loading service, vamos a cerrar acá y buscamos el archivo loading service, shared services, loading service. Ok, en el loading service, bueno, realmente hay un poquito de lógica que hacer aquí. Creo que es la única lógica, tal vez, aunque el CSS tiene algo, perdón, un poquito. Ok, vamos a crear em, una petición activa. O sea, para tomar la petición activa, vamos a llamarlo active request. Request igual un signal. Tenemos que importarlo. Nombre y lo inicializamos en 0. Ok, este es el signal que se va a usar para detectar si la petición está o no está activa. Y read only, vamos a acá un atributo, bueno, no es sí, un atributo is loading para detectar si se está cargando. Ok, esto vamos a hacer una función flecha mayor a 0. Entonces, eso nos va a devolver verdadero o falso. Esto hay que importarlo, ¿verdad? Nos va a devolver verdadero o falso dependiendo de que si es mayor a 0 o es igual a 0. Entonces el estado va a ser 0 o 1, ¿verdad? Ok, luego vamos a tener dos métodos que van a ser públicos. No devuelven nada. En este caso, this active request, simplemente lo actualizamos. Lo que hacemos es simplemente incrementar en 1. Ok, y un hide, eso es todo. Voy a copiar este hide. En este caso igual a request count, pero en este caso vamos a hacer un cálculo para que él decremente a 0, pero por aquello que por accidente se llame más de una vez el hide en las peticiones, entonces que no se vaya a negativo porque nos podría dar problema. Entonces vamos a usar la función max. Ok, como parte baja va a ser 0 y aquí lo que vamos a hacer es restarle 1. Ok,
cerramos el paréntesis del update. Listo, esto es todo lo que necesitamos para nuestro loading service. Voy a cerrarlo, yo creo que todo está bien. Voy a cerrarlo, si hay un error ahí, entonces regresamos a él. Ok, luego vamos a hacer el CSS. Ya con eso ya tenemos lo más grueso, ¿verdad? Lo que más nos consume tiempo. Vamos a hacer la animación usando CSS. Y vamos a nuestro componente de loading, que ahí es donde va a estar toda la magia. Vamos a ver, loading. Aquí está. Ok, entonces abrimos el CSS. Em, Tenemos que tener algunos estilos que vamos a ver, spinner. Tenemos que tener un spinner y voy a definirlo de un ancho de 50 píxeles, un alto de 50 píxeles. Voy a colocarle un borde de 5 píxeles, sólido y un color. Vamos a ver este qué tal. F3. Ok. Ese borde y el top del borde. Ok, lo vamos a hacer igual. 5 píxeles, lo único que vamos a cambiar es el color. Y 3. Ok, el color como celeste. Vamos a hacerlo redondeado el borde. Vamos a hacer una animación. Tenemos que crearla, no la tengo que crear, la voy a llamar spin. Va a ser lineal y el tiempo que va a durar va a ser infinito. Entonces vamos a hacer la animación. Simplemente usando keyframes, no sé, tal vez ustedes tienen un poquito de conocimiento ya en CSS, ¿verdad? Entonces dije que le íbamos a llamar spin. Ok, y eso es lo único que va a empezar en 0%. De 0% a 100% va a ir. En 0% transform, hacemos que rotate en 0 grados y va a ir hasta 100%. Y este va a rotar, transform, rotate 360 grados. Es simplemente para que vaya girando, ¿verdad? En su mismo eje, ¿verdad? De 160 grados. Entonces, esto lo único que hace es, bueno, ahí se llama el spin. Este es círculo, porque aquí hicimos un círculo. Va a ir rotando, empezando de 0 grados hasta 360 grados, pintándolo. Necesitamos, voy a poner aquí arriba para ubicar nuestro spinner. Entonces, voy a llamarlo spinner ubicación overlay. ¿Está bien? La posición fija, ¿verdad? Position. Le vamos a poner, creo que position fixed. Ok. Y vamos a ubicarlo top 0. A la izquierda 0. Haciéndolo seguido ahí, pero puede ir hacia abajo. Tener un ancho de 100. Que ocupe toda la ventana, ¿verdad? De ancho. Y que ocupe de alto también 100. Todo el alto del vertical, ¿verdad? Vertical y el ancho. Aquí vertical. View width, perdón, y view height. Ok, y luego el background. Vamos a ponerle un color negro con una, vamos a ver, RGBA con una transparencia de 0.4. Entonces va a ser negro con una transparencia de 0.4. Y vamos a hacerle display flex para centrarlo tanto vertical como horizontal. Justify Content Center y Align Items Center. Eso lo pudimos haber hecho solo en el HTML, solo que aquí se entiende un poquito mejor. Y también queremos que se posicione por encima de todos los elementos que existen ahí. Entonces ponemos ahí, solo ponemos un número alto. Ok, entonces ese sería el estilo para el spinner. Ahora vamos a modificar nuestra plantilla para usar el spinner. Antes de modificar la plantilla tenemos que importar vamos a ir a loading component, tenemos que importar nuestro loading service, inyectarlo. Entonces voy a inyectar lo que se importe.
loading service igual inyectado loading service. Ok, entonces aquí es lo único que ocupamos en el TS. Ahora en nuestra plantilla, aquí vamos a crear en caso de que se está cargando, que nos lo muestre. Entonces, if loading service is loading, es un signal. Entonces ahí creamos el div. Vamos a hacer una clase, perdón, es una clase, le ponemos spinner overlay. Ok, ese es para asegurarnos de que haya una capa que contenga la otra, que contenga el spinner, y esa capa lo que va a hacer es simplemente mantener el spinner por encima de todo lo demás, como cuando lo hicimos, ¿verdad? Mantener el spinner utilizando toda la ventana, tapando toda la ventana. Después nosotros podemos decidir qué tanta transparencia le ponemos cambiando esta parte de acá, ¿verdad? Y con eso ya le tenemos la transparencia. Ok, y por último, simplemente ahora para que funcione, vamos a interceptarlo. Entonces vamos al interceptor, vamos a interceptar la petición y activarlo más bien. Vamos a ver, helpers, interceptors, loading interceptor. Ahora, el loading interceptor, lo único que vamos a hacer con él es capturar el request, o sea, antes de que se envíe. No necesitamos clonarlo porque no vamos a agregarle nada, simplemente vamos a capturarlo en el momento que sale. Vamos a ponerlo primero, inyectar el loading service. Vamos a inyectar el loading service. Ahí está. Ok, para usarlo acá adentro. Entonces acá vamos a, bueno, primero lo mostramos antes de que salga. Loading service show. Ok, antes de que salga mostramos el loading. Después, cuando regrese, entonces después de que regrese, vamos a hacerle un pipe. Y dentro del pipe vamos a usar la función finalize. Ok, recuerde que finalize es de RxJS, hay que importarlo. Y es una función que vamos a utilizar creando una función flecha. Ok, eso después de finalizar la petición, simplemente ponemos loading service height y lo ocultamos. Ok, vamos a ver si se ve. Puede ser que como es local, es demasiado rápido, entonces no se nota. Pero antes, no se nos puede olvidar, en el appconfig tenemos que proveer el loading interceptor. Ok, entonces ahí tenemos el loading interceptor. Ahora tenemos que mostrarlo en nuestro app.html. Vamos a abrir el TS para importar el módulo acá, el loading, el componente loading component. Si no, no lo muestra, ¿verdad? El HTML, y eso lo vamos a colocar acá adentro, arriba del router, puede ser el loading, el componente. No me lo está aceptando rápido. Vamos al TS. Loading component, perfecto. Entonces, ahí se me fue. Aquí sería loading component. Ok, entonces ahí puede mostrarlo, pero saben, ¿verdad? Es como local, entonces vamos a ver si se logra distinguir. Ok, muy rápido. Ahí se ve apenitas el parpadeo. Apenitas se ve el parpadeo. Ok. Ok, entonces vamos a poner un temporizador acá solamente para poder. Voy a cerrar esto, ya sabemos que está bueno. Eso está bueno, creo. Vamos a ver el interceptor. Voy a poner acá, después de mostrarlo, hacer la petición, finalizar la petición, vamos a poner un set timeout. Más que nada, bueno, 2 segundos, más que nada temporalmente para poder ver cómo se ve la animación. Voy a volver acá. Y acá, vamos a tomar la contraseña. Listo, ok, ahí vemos. Hizo la petición y regresó. Hizo la petición y regresó. 2 segundos. Como les dije, ¿verdad? Esos 2 segundos es solo para que veamos la animación funcionando. Ok, entonces eso sería el loading. Esto lo podemos quitar, como dije, solamente es prueba. No lo vamos a anotar a menos de que hagamos una petición que dure un toquecito de tiempo, ¿verdad? Funcionando. Ok, voy a dejar este video acá.